este vídeo voy a explicar la UT3, módulo y generadores fotovoltaicos, que entra dentro del resultado de aprendizaje 2. Los módulos fotovoltaicos. Vamos a ver, sabemos que los módulos, las tecnologías de los módulos fotovoltaicos de las instalaciones es monocristalino y policristalino. Los supermonocristalinos son mejores respecto a la eficiencia. Dijimos que podíamos hablar de que un módulo cuya eficiencia es mayor del 15% lo llamamos monocristalino, entre el 10 y el 15% lo llamamos policristalino, menos del 10% lo llamamos amorfo. La construcción del módulo fotovoltaico vimos a distintas partes, vimos en lo que es el marco, la caja de conexiones, aquí van los diodos de protección, los diodos de paso. Aquí tenemos las distintas células fotovoltaicas, va de arriba a abajo las conexiones serias de las distintas células. Tenemos un vidrio, una cubierta frontal, tenemos el EVA, que es el encapsulante, tenemos el TEDLAR, que es el soporte del sistema. Tenemos las condiciones estándar de medida de las características técnicas de los módulos fotovoltaicos. Esta es la curva de intensidad-tensión y esta es la curva de potencia de un módulo fotovoltaico. Cuando tenemos un cortocircuito, la tensión es cero, la intensidad de cortocircuito, y cuando tenemos el circuito abierto, la intensidad es cero, VOC. MPP y MPP es la intensidad en el punto de máxima potencia, es la intensidad máxima que podemos trabajar, es la intensidad que tenemos para sacar la máxima potencia, y la VMPP es la tensión que tenemos para sacar la máxima potencia. La potencia, si vemos esta gráfica, la potencia que se puede obtener de un panel lleva un máximo, que es el punto de máxima potencia, y este máximo es donde tenemos esta intensidad y esta tensión. Para sacar la máxima potencia de un panel necesitamos un dispositivo que sepa trabajar en este punto. Necesitamos un seguidor MPPT. Las condiciones, las que se notan en esta gráfica, condiciones estándar de medida, son una irradiancia solar de 1000 vatios al metro cuadrado, una incidencia normal, un air mass de 1,5, una temperatura de célula, no temperatura ambiente, sino una temperatura de célula de 25 grados centígrados. Los valores de las características técnicas de los módulos para distintas características fuera de las condiciones estándar se pueden ver en esta gráfica. Si nosotros tenemos una irradiancia en vez de 1000 vatios por metro cuadrado, 250, de 500, 750 y de 1000. Lo mismo para la potencia, tenemos más irradiancia, pues lo que tenemos más irradiancia tenemos más potencia. Por tanto, la potencia depende de la irradiancia. Esto es, se multiplica por la irradiancia que tenemos respecto al estándar, que era 1000. Aparte de que la potencia depende de la irradiancia, hay otros condicionantes que hacen variar bastante la potencia, como es la temperatura. Como en este caso, un aumento de la temperatura hace que disminuya la potencia. Un aumento de la temperatura disminuye la potencia. En este gráfico vemos qué le pasa a la tensión. Un aumento de la temperatura disminuye la tensión. Un aumento de la temperatura aumenta la intensidad. Pero este aumento de intensidad es mucho menor que la disminución de tensión. Por tanto, el cómputo total de energía, de potencia, es que al aumentar la temperatura, la potencia disminuye. Por tanto, necesitamos hacer una corrección en potencia respecto a la temperatura, una corrección de las tensiones respecto a la temperatura y hasta una corrección en intensidad respecto a temperatura. Corrección respecto a temperatura. De la potencia tenemos este gamma, respecto a intensidad tenemos este alfa y respecto a la tensión tenemos este beta. La temperatura respecto a la célula en condiciones estándar era 25 grados. Este es 25 siempre. Estos son datos técnicos de las características técnicas, y lo único que tenemos que saber es la temperatura de la célula a determinada temperatura ambiente. Para saber la temperatura de la célula, una vez que nos han dado la temperatura ambiente, utilizamos esta fórmula que nos deja, a partir de una temperatura ambiente, obtener una temperatura de célula. Lo único que tenemos que saber es el valor de irradiancia
y el valor del TON. TON es un valor técnico, puede ser 47, 46, 45, ronda por ese valor. Y tenemos 20, que es la temperatura a la que se ha realizado la medición del TON. Esta es la temperatura de la célula, la radiación del TON. Esta es la irradiación 800 a la medición del TON. Con esta fórmula, sabiendo la irradiación y la temperatura ambiente, tenemos la temperatura de la célula. Con esta temperatura de la célula venimos aquí y podemos corregir respecto a temperatura, valores de potencia, valores de intensidad y valores de tensión. Estas son las características técnicas para que veáis el alfa, el beta y el gamma en una hoja real, y para que veáis VOC, estas serían condiciones estándar, o ISC o VMBP, cualquiera de estos valores lo sustituimos en esta, pone VOC, pero esta misma fórmula, si aquí colocamos VMBP y aquí VMBP, pues tenemos la fórmula del VMBP para temperatura, y aquí lo mismo, si tenemos IMPP, si aquí ponemos ISC, pues aquí obtendremos ISC respecto a la temperatura. Valores que vienen en las características técnicas. El rendimiento o eficiencia del módulo. Nosotros tenemos una área, el módulo tiene unas dimensiones, tenemos que en esas dimensiones tenemos 1000 vatios por metro cuadrado, pues si esto son 3 metros cuadrados, pues 1000 vatios por 3 metros, pues tendremos 3000 vatios de potencia recibida. Y esta es la potencia que sale del módulo. Pues la potencia que sale dividido entre la potencia que entra de energía, pues el rendimiento, eficiencia del módulo. Tenemos otro que es el factor de relleno o el factor de forma, que es los valores, cómo se aproxima nuestro sistema o nuestras características técnicas a las máximas posibles, además imposibles, porque son que la tensión sea VOC y que la intensidad sea ISC. Esto nunca podría ocurrir, pero las comparamos respecto a este valor máximo. Nosotros tenemos nuestros valores MPP de tensión I y los comparamos respecto a los máximos posibles. Nunca va a ser 1, pero cuanto más cerca estemos del valor 1, pues mejor va a ser nuestras características de nuestro módulo. La intensidad inversa es la intensidad que puede soportar nuestro módulo fotovoltaico, y es un parámetro muy importante a la hora de elegir los diodos de protección de nuestras ramas, porque los diodos tienen que protegernos de esas corrientes inversas para que el panel o el módulo fotovoltaico no sufra. Cuando nosotros colocamos nuestro módulo fotovoltaico directamente a una carga, si nosotros tenemos una carga resistiva, pues al aumentar la tensión, la resistencia es constante, aumentar la tensión, aumenta la intensidad. Entonces llegará un momento en que la carga corta nuestra curva de funcionamiento del módulo, y este será el punto que funciona. Este punto no es el máximo de potencia, es el que nos viene fijado por la resistencia o por la carga resistiva. Si en vez de conectar a una carga resistiva lo conectamos a una batería, pues no se queda fija la resistencia, sino se queda la tensión. Entonces, depende de la tensión de la batería, pues obtendremos una intensidad que es la que nos fija la batería. Pero esto sería una batería ideal. Una batería, cuando la conecta, pues la carga, las descargas, pues tiene una resistencia interna. Entonces tú intentas colocar esta tensión, pero debido a que tiene una resistencia interna, pues va variando. Entonces aquí tenemos esta tensión. Debido a la resistencia interna, pues el punto donde se nos coloca, el punto estable donde va a estar funcionando, sería este momento. Esto cuando conectamos una carga resistiva, es una batería, y una batería no ideal. Pues el punto de todos estos, el único que extraemos máxima potencia de este módulo fotovoltaico es si trabajamos con un sistema seguidor del punto de máxima potencia. Los diodos, nosotros tenemos unos diodos de paso, porque las células que componen el módulo fotovoltaico puede ser que estén parcialmente sombreadas, y si una célula está parcialmente sombreada, las otras inyectan energía y pueden destrozar ese módulo. Por tanto, se colocan diodos de paso para que en el momento que exista un sombreado, pues esa célula quede protegida, la energía pasa a través de ese diodo y no intenta pasar a través de esa célula. Aquí tenemos distintas situaciones de dónde colocar los diodos de paso en un sistema serie y en un sistema redundante. Aquí vemos los diodos de paso. Esta es la parte trasera de un módulo fotovoltaico.
Aquí tenemos la asociación de los módulos. Cuando tenemos una asociación en serie, sumamos la tensión del módulo, la intensidad del módulo es la misma que la intensidad del generador fotovoltaico, y la tensión del generador fotovoltaico es la suma de tensiones de los módulos. Cuando tenemos módulos en serie y cuando tenemos módulos en paralelo. Estos son módulos en paralelo, por tanto, la tensión del generador fotovoltaico es la tensión de los módulos, la intensidad del generador fotovoltaico es la suma de intensidades. Módulos en serie, suma de tensiones; módulos en paralelo, suma de intensidades. Y cuando tenemos una mezcla, pues la suma de tensiones de módulos en serie es la tensión del generador fotovoltaico, la suma de intensidades de ramas, a estar en paralelo, es la intensidad del generador fotovoltaico. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de ramas, esto es una rama, módulos en serie son ramas, lo que se hace es se divide en subcampos, tiene subcampos divididos. Aquí tenemos un huerto fotovoltaico y aquí tenemos las conexiones de fusibles y portafusibles. Aquí son todos los positivos, aquí son todos los negativos, aquí se unen en esta barra. Como son ramas de muchos módulos puestos en serie, las tensiones son altas, necesitamos un sistema que sea capaz, un seccionador que sea capaz de abrir el circuito para tensiones altas, un seccionador, un interruptor. Y por tanto, para poder abrir tensiones altas se necesita un sistema de varios polos. Este es un interruptor de 4 polos para así ser capaz de hacerlo. Por último, esto es un portafusibles y con sus fusibles para la línea de salida de la suma de todas estas intensidades de la rama. Hemos visto antes el seccionador e interruptor, la diferencia entre un seccionador y la de un interruptor. El seccionador abre cuando no existe carga y el interruptor abre cuando el sistema está en carga. Por lo tanto, siempre que sea posible utilizaremos interruptores en vez de seccionador. Más protecciones: cuando tenemos efectos de rayos cercanos o que hasta un rayo cae en una instalación, se producen sobretensiones, por tanto necesitaremos un protector de sobretensiones en la parte de continua y también un protector de sobretensiones en la parte alterna por efectos inducidos o caída directa. Caída directa del rayo, tipo indirecto, inductivo, capacitivo. Los descargadores o los sobretensiones son de tipo 2, cuando vamos a protegernos para casos indirectos, y de tipo 1 cuando son protegidos de casos directos de caída de rayo. Las características que tiene que tener es que la tensión de trabajo sea mayor que 1,25 la tensión de open circuit del sistema generador. Esta es la elección de este sistema. Y que la intensidad nominal de descarga sea mayor de 5 kA. Esto ya lo da el que sea un descargador tipo 2. Aquí vamos a elegir las características de los distintos tipos de protección. Vamos a necesitar fusibles siempre que tengamos más de 2 ramas en paralelo. Utilizamos fusibles. Los fusibles tienen que ser tipo GPV, especiales para trabajar con semiconductores, y en este caso especiales para trabajar con instalaciones fotovoltaicas. Irán un OE positivo y negativo del string, y para las características de ese fusible GPV necesitamos saber la tensión de trabajo y la intensidad de trabajo. La tensión de trabajo, pues tiene que ser, esta es la tensión del generador fotovoltaico, que es V open circuit por el número de módulos en serie, y además sobredimensionamos un 20%, pues 1,2 por la tensión del generador fotovoltaico tiene que ser la tensión nominal del fusible, que suele ser 1000 voltios o 1500 voltios. La intensidad nominal del fusible tiene que ser 1,4 veces la intensidad short circuit del sistema. Como protege una rama, pues es la de ese módulo, que es la misma que la de la rama. Esa intensidad nominal tiene que ser mayor que esta para que el diodo no sufra. El diodo va a estar trabajando casi siempre a una intensidad muy cercana al short circuit y con el paso del tiempo se va a deteriorar. Por tanto, tiene que ser esta intensidad nominal mayor que esta. Y no tiene que ser muy grande, porque si esta intensidad, el fusible, es demasiado grande, no nos protege de corrientes inversas. Cuando existe una corriente inversa, pues puede romper el módulo. Entonces tenemos que saber que si la que soporta el módulo es IR, pues un poquito por debajo de IR tiene que ser la intensidad nominal del fusible. Esto es para proteger del módulo, por tanto esta condición es muy importante. Esta es para que no envejezca el fusible mucho. Esta es menos importante. Esta siempre se tiene que cumplir y esta se cumplirá cuando se pueda. Aquí tenemos distintos sistemas. Aquí tenemos este sistema
que no tiene fusibles, tiene aquí un sobretensiones, más menos conectado a tierra con un fusible de protección o un sistema de protección del sobretensiones. Aquí sí tenemos protección de cada rama, un fusible y portafusibles y un sobretensiones. Aquí tenemos el interruptor de 4 polos, aquí tenemos el interruptor de 4 polos. Aquí tenemos que en vez de fusibles tenemos diodos de bloqueo. Los diodos de bloqueo funcionarían para proteger también de corrientes inversas. El problema es que la energía que disipan es bastante mayor que la energía que disipa un fusible y por tanto estaríamos perdiendo energía. Tendríamos el sobretensiones, portafusibles y fusibles para protección del sobretensiones y un interruptor. Un interruptor de 4 polos. Aquí tendríamos interruptores. Aquí tendríamos para abrir, en caso que necesitáramos trabajar, pues podemos abrir las distintas ramas y trabajar las distintas ramas, pero no tendría ninguna protección. En vez de ser interruptores, se puede utilizar interruptores magnetotérmicos de continua. Interruptores magnetotérmicos de continua que nos protegen de corrientes inversas y están bien dimensionados y podemos abrir y cerrar cada una de estas partes. Además, mientras las otras están trabajando. Si en vez de utilizar interruptores magnetotérmicos utilizáramos fusibles, pues tendremos que tener cuidado de que no estuviera trabajando la instalación, porque el portafusible solo se puede abrir cuando está la instalación sin carga. Con un magnetotérmico pues puedes abrir cada parte sin tener en cuenta que esté trabajando o no esté trabajando la instalación. ¿Cómo se calcula la energía de una instalación? Bueno, la energía de una instalación tiene una serie de pérdidas. Las pérdidas tolerancia de los módulos. Esto significa que si el módulo es de 200 vatios, pero el fabricante indica que hay una tolerancia, pues algunos te darán 200, unos 203, unos 195. Pues entonces tienes que ajustarte al valor mínimo que te daría la tolerancia. Es decir, de todos los módulos que tengo, con esta tolerancia, ¿qué valor es el mínimo que tengo de potencia? Luego tenemos unas pérdidas por degradación. Cada año que pasa, las placas producen menos. Hay otras pérdidas por mil más. Si utilizamos módulos distintos, pues el hecho de ser distintos tiene un comportamiento distinto y ese comportamiento distinto hace que no pueda producir tanto que si son todas iguales o que no pueda tener en cuenta la producción también que si son todos los módulos iguales. Luego tenemos pérdidas por aumento de la temperatura. Hemos visto que al aumentar la temperatura la potencia disminuye. Pérdidas por suciedad y pérdidas angulares y espectrales. Con todas estas pérdidas se estiman todas estas pérdidas y a partir del cálculo de la energía de instalación se multiplica por estos factores de pérdidas y se obtiene la energía del sistema. Si no tenemos muchos datos de todo esto, o si no tenemos datos de estas pérdidas, pues se calcula entre 0,8 y 0,9, se multiplica por la energía y esa sería nuestra producción, teniendo en cuenta a grosso modo todas estas pérdidas. Por tanto, para saber la energía de un sistema necesitamos saber la potencia del generador, la potencia máxima, ¿vale? La potencia máxima del generador si trabajamos con algo que tenga un MPPT. Si no trabajamos con algo que tenga MPPT, no podemos utilizar esto. Pero si existe un inversor o un regulador que tiene MPPT, utilizamos esta potencia máxima, el punto de máxima potencia, lo multiplicamos por la hora solar de pico, obtenemos energía y multiplicamos por rendimiento que tiene en cuenta que existen pérdidas de un 0,8 a un 0,9 y con esto tenemos la energía de nuestro sistema. ¿Qué pasa si no tenemos la energía si no tenemos un sistema que obtenga el MPPT? Pues si no tenemos el sistema que obtiene MPPT, lo que utilizamos son esta operación en la que en vez de utilizar la potencia utilizamos la tensión nominal del módulo. Un módulo de 24 voltios tiene una MVP de 35, pero en vez de utilizar 35 utilizamos la nominal que es de 24 voltios. Y estos 24 voltios lo multiplicamos por esto, que es la intensidad short circuit, sería una intensidad muy grande. Lo que pasa es que la intensidad muy grande la multiplicamos por la tensión nominal, que es pequeña, y nos da una potencia aproximada, una potencia menor que la potencia pico. Luego multiplicamos por la hora solar pico y por el rendimiento. Esta energía que nos va a salir aquí, como no tenemos un sistema de seguimiento del MPPT, va a salir menos energía que la que obtuvimos con el otro sistema.